Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos un día más a nuestra sintonía aquí en Mediterráneo. Comienza esta edición previa, ¿no? Diríamos al partido de este próximo fin de semana del Club Deportivo Castellón de Conexión Oreyud, porque esta misma mañana ha dado la rueda de prensa habitual prepartido Pablo Hernández. Mañana fea, la verdad, en cuanto al tiempo. Las previsiones, desde luego, que para mañana sábado no son nada buenas, y la primera plantilla del Castellón, más exactamente debería decir los futbolistas convocados, viajarán por carretera con destino a Eibar, al norte de España, donde juegan, como sabéis, en Ipurúa este próximo domingo desde las 4:15 de la tarde. El conjunto armero, que ahora mismo se encuentra un peldaño por encima en la tabla de posiciones de segunda división del Castellón, pero tiene los mismos puntos, 11, pero que yo sepa no está acusado en este caso del llamado virus FIFA. Y es que Pablo Hernández cuenta con dos bajas, sobre todo una de ellas para mí muy significativa, de dos jugadores que están ya con sus selecciones. Brian Zipenga, que de manera sorpresiva fue llamado por la República Democrática del Congo y que va a jugar su partido, lo ha jugado hoy ante la selección de Togo, y Ousmane Camara, que jugó el primero de los dos partidos ayer. Ganaron 1-2 y bueno, jugó 45 minutos, jugó la segunda parte. Es curioso porque Ousmane Camara salió en sustitución de otro Ousmane Camara, el titular, futbolista de banda del Astana, se llaman igual de nombre y apellidos, pero bueno, ahí están los dos jugadores del Castellón. De un lado Camara, que el otro día hizo gol, y también Brian Zipenga, que en estas primeras jornadas de liga se ha convertido en un jugador, yo diría que indispensable en ataque, por esa velocidad, por los goles que ha hecho, 3, y por las 2 asistencias. Así que luego hablaremos y escucharemos lo que ha dicho Pablo Hernández al respecto, porque es una baja muy sensible. Además de estos dos, tampoco están los lesionados, Brignani, el central, Douglas Aurelio, que está empezando ya esa fase de recuperación, pero la lesión es muy grave y hay que tomárselo con mucha calma, y también el argentino Agus Sienra. El resto, en principio, todos en condiciones para viajar con el Castellón. Y ha dicho también Pablo Hernández en la previa que se va a llevar, además de Selles, que es el central del B, seguramente algún jugador más. Por cierto, que el filial juega el domingo, nueva jornada en Segunda Federación, lo va a hacer a mediodía, a las 12, juega contra un equipo balear, el Ibiza, y por ese motivo el horario es el de las 12 del mediodía en las instalaciones de Gaetauguet, que bueno, la verdad es que me está sorprendiendo porque está yendo muchísima gente, muchos aficionados, socios del Castellón a ver los partidos, y además en los dos encuentros que ha jugado en casa ha sido ante equipos que arrastran gente. Fue gente con el Reus, y el otro día con el Deportivo Alcoyano había muchísimos seguidores, yo diría que como mínimo un centenar, allí en las instalaciones de Gaetauguet. Además, también hemos conocido un poquito lo que es el calendario a corto plazo para el Castellón. La jornada número 13 va a jugar en el plantío ante el Burgos a las 8:30, lunes 8:30 de la tarde. Yo siempre digo que si hay que jugar en lunes, que sea fuera, porque desde luego en casa ese horario es horrible, lunes 8:30 de la tarde, noche ya. Y también hemos conocido el horario definitivo para esa primera eliminatoria de Copa, en la que como equipo de superior categoría la va a jugar a único partido y fuera de casa lo va a hacer en Lebrija, en la ciudad o pueblo o municipio sevillano, como queráis, ante el Club Antoniano, jueves día 30 a las 8 de la tarde. Ese jueves queda justo en medio, en una semana en la que previamente el domingo habrá ido el Castellón a Almería, jugar a las 6:30, es decir, que van a llegar tardísimo a casa ya el lunes de madrugada, y el siguiente partido es en domingo, en casa ante el Málaga, 6:30 de la tarde. Al final,
todo apunta que seguramente van a ir un buen puñado de chavales del filial a jugar esa eliminatoria de Copa ante el conjunto de la provincia de Sevilla. En principio se va a jugar allí, en Lebrija, pero algún compañero mío de Jerez me llamaba esta semana y me decía que algo se había dicho de que como allí hay terreno de juego de hierba artificial, si había que buscar natural, la opción de Jerez se estaba mirando, ¿no? Está a unos 30-35 kilómetros por carretera Jerez de Lebrija. En cualquier caso, está muy lejos y, como ha dicho esta mañana Pablo Hernández, de las posibilidades que tenían como rivales, el más lejano le ha tocado el conjunto del club antuniano. Pero bueno, es la Copa y al final estos primeros sorbos hay que pegarlos siempre en campos que están lejos, complicados y con equipos súper motivados. El año anterior, sin ir más lejos, pues estuvimos en Águilas, ¿no? Donde Mats Seungens hizo un buen gol, de lo poquito que ha hecho con el Castellón y lo poquito que le duró la mecha también de albinegro, porque ya sabéis que salió en el mercado de invierno. Ya que hablamos de futbolistas de Países Bajos, me acaba de mandar un mensaje que han visto ya por aquí en este parón de selecciones al Tulipán, a Thomas van den Bel. Así que si alguien con poder de firma en el Castellón lo ve, vamos a ver si es capaz de traerlo para acá, porque, hombre, está funcionando Ronaldo Pompeu, pero, hombre, con van den Bel, con el Tulipán al lado, todavía nos iría mucho mejor. Ya digo, escucharemos lo que ha dicho Pablo Hernández, estaremos con la previa del partido y lo que hacemos ahora es saludar a los invitados que tenemos aquí en Mediterráneo. Como siempre hago por orden estricto de llegada. Pablo Grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. A ver, si te acercas al micro te podemos escuchar todos. Parece como si fuera el primer día, Pablo, pero ¿qué te pasa? ¿Que el verano te ha descompuesto o qué? Está centrado en otras cosas. Buenas sí, pues céntrate ya en lo nuestro. Céntrate ya en lo nuestro. Bueno, futbolísticamente, ¿dónde andas ahora? En el Benlloc, me has dicho, ¿no? Sí. Hemos empezado allí. ¿Te tratan bien en Benlloc o qué? Sí, buenas almendras también. Las almendras, sí, tienes ahí 2 o 3 sitios, ¿no? Para tomar cafetito antes del partido, sí, ¿no? Claro. Hay muchas paradas antes del campo. Muy bien, ¿qué tal ha empezado el campeonato para vosotros? Bueno, a nivel de puntos así. Pero bueno, vamos a enderezar seguro que están los chavales motivados. Sí, bueno, tú a Pablo Hernández lo conoces también mucho. No solo en lo deportivo, sino en lo personal. Bueno, pocos, pero sí. ¿Te ha sorprendido mucho todo lo que está pasando o forma parte un poco del fútbol, ¿no? Cuando te va todo de cara. Yo creo que una vez vemos a un Pablo Hernández en el Castellón B, estamos preparados todos o incluso con ilusión de que pueda coger el primer equipo, porque además lo vi hace poco que Sergi Escobar aparte, pero de Castellón como tal no hacía mucho que no había un entrenador. Y encima le ha salido todo de cara, por lo tanto yo creo que es una situación que nos ilusiona a todos. A él supongo que el primero, obviamente, pero un entrenador de Castellón que encima le está yendo bien las cosas, es jugador y demás, pues cumple todos los requisitos para dar un impulso al proyecto que a lo mejor estábamos viendo que le faltaba. ¿No tienes la sensación, no sé si en general, ¿no? pero que sí muchos aficionados de Castellón al principio cuando aterrizó, digamos, de manera provisional, sigue siendo provisional Pablo Hernández en el banquillo, sí, miraban un poquito así de reojo como diciendo, bueno, a ver Pablo, de qué es capaz, ¿no? A ver qué conocimientos ha adquirido en tan poco tiempo, porque su carrera como técnico no va más allá de 1 año y pocos meses. Ya, pero es que yo esto de la experiencia soy un poco siempre ambiguo, porque todo lo que ha jugado también sirve. Y, sí. Y es una persona que siempre ha tenido eso en la mente. A lo mejor no entrenar tan deprisa, quién lo sabe, pero sí el preocuparse por cómo van los entrenamientos, cómo se preparan y demás. Y ha tenido entrenadores en su carrera que, vamos, han sido top, ¿no? Que se dice ahora. Fuera de eso, sí que a lo mejor pueden sorprender a la gente los resultados pero es que el primer año ha sido ascenso ya, con el Castellón B histórico en una categoría que a lo mejor no había empezado como en pero una categoría que es muy, muy complicada. Le ha salido bien a nivel personal a él y al club también en la apuesta, pero yo creo que estaba todo un poco predestinado. O sea, lleva tiempo gestándose un poco en la cabeza de alguien, seguro. Sí, parecía predestinado, lo que pasa que yo creo que los tiempos es lo que ha descolocado un poquito, ¿no? Seguro a todos, pero para eso hay que estar preparado. Por eso la experiencia, vale, evidentemente es primordial, coger experiencia en todos los lados, para cuando te vengan estas oportunidades, mira, aprovecharlas como tal, porque también lo podemos considerar oportunidad el primer año del Castellón B y la aprovechó de qué manera, con ascenso. Entonces, la cuestión de un entrenador, sí, la experiencia también, pero es estar listo para el momento y tener ese puntito que siempre hay que tener de suerte, pero un puntito nada más, el resto es trabajo y conocimiento. Y aprovecharlo, que es como ha salido. Bueno, de momento los resultados, que es lo más importante siempre para un entrenador, le están acompañando y de qué manera, 3 de 3, la dirección de campo creo que es notable o más que notable. Y por cierto, luego más adelante escucharéis un corte de voz
que hemos extraído, porque esta misma semana siempre se hace, ¿no? A estas alturas de año más o menos, un amigo íntimo de Luis Pastor, que ahora saludaremos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un amigo íntimo de Luis Pastor, que es David Gutiérrez, el actual, no sé si presidente, coordinador, asesor, el encargado de los entrenadores a nivel nacional en la Federación Española de Fútbol. Estuvo presente, también estuvo Salvador Gomar, en fin. Ese acto es el de apertura del curso de entrenadores en la Federación Valenciana de Fútbol, ¿no? Entonces, se hacen varios actos, ¿no? Por un lado hay una ponencia con los 4 entrenadores, creo que eran de fútbol sala, de los equipos punteros, y el primero de los días, el día fuerte, son con los 4 entrenadores más importantes del fútbol de la Comunidad Valenciana. Entonces estaba Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, estaba Eder Sarabia, entrenador del Elche, estaba Julián Calero, entrenador del Levante Unión Deportiva, y no pudo ir Corberán. Luego pidió disculpas, pero bueno, medio mare magnum que hay ahí en Valencia, todo el mundo ya estaba mal pensando, pero bueno, tenía que ir Corberán también, fue la única ausencia, y estaba Pablo Hernández, ¿no? Luego escucharemos el corte, pero yo notaba a Pablo un poco como, no sé si decir cohibido, no sé si es la palabra, ¿no? Pero claro, tienes ahí a alguien como Marcelino García Toral, que lleva entrenando al máximo nivel, que te diré yo, 10, 12, 14 años. Tienes a alguien como Eder Sarabia, que ya tiene bastante vuelo y además ha arrancado muy bien en primera división. Y luego alguien como Julián Calero, que a lo mejor la mayoría de los aficionados no lo conocerán, no lo tendrán situado como primer entrenador, porque es verdad que su experiencia es corta en ese sentido, pero ha estado con Michel, en fin, el hombre no le ha caído del cielo tampoco la oportunidad de dirigir en primera división. Y está un poco en esas, ¿no, Pablo? De aterrizando, ¿no? Tomando constancia de lo que es entrenar en fútbol profesional y entrenar a un club que aunque no nos den mucha importancia por ahí por los lados, el Castellón tiene mucha gente pendiente de lo que hace y es un equipo histórico con mucha gente detrás, ¿eh? Sí, yo creo que Pablo estaría ahí pues un poco pensando que aún no era su sitio ese, pero bueno, lo que le ha llevado a esa foto, que la he visto yo también, son los resultados, y los resultados tanto los que ha hecho en el amateur como los que está haciendo ahora en el primer equipo le valen y le validan para estar ahí. Si lo hubiera hecho otro entrenador, ganar 2 partidos fuera y otro en casa, y hubiera sido un entrado contrastado, estaríamos hablando ahora ya de renovación, no estaríamos hablando ni de contratación, simplemente de renovación, ya de atar a este entrenador. Parece que los de aquí lo tengan como siempre, y los jugadores igual tengan que dar un plus más de no sé de qué, porque los resultados están ahí para poder sentir, yo creo que Bob, cuando no lo ha hecho todavía, yo creo que aún no lo tiene claro, aunque el aficionado empezó un poco dudoso también. Es verdad que es un salto muy grande para él en lo poco que había dirigido, pero bueno, la ha demostrado y yo creo que se le debería dar la oportunidad ya. Tenemos por aquí otro entrenador no en activo, o sí, no lo sé, ahora nos dirá él. Dani García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal te ha ido el verano? Para los maestros, fenomenal, ¿no? El verano es la mejor época del año, Los veranos siempre van de categoría. O sea, que desmientes a todos esos que dicen que trabajan igual en verano que el resto del curso, ¿no? O sea, lo desmientes, ¿no? Desmiento lo de los 3 meses de verano. Nosotros tenemos un mesecito de verano, ¿eh? Solo un mes. Venga, va, sí. Rascando mes y medio. Yo estoy en el equipo directivo, entonces en julio trabajamos, este año nos han hecho trabajar hasta el 31 de julio. O sea que... Bueno, también te digo una cosa, hay mucha gente que ha trabajado hasta el 31 de julio, ¿eh? Sí, pero hay gente que se puede elegir las vacaciones cuando quiera, ¿eh? Nosotros estamos castigados a coger las vacaciones en agosto, y eso es un poco de fastidio. Es verdad, es todo más caro en agosto. Bueno, antes de seguir, tengo que mandar un saludo, y me pregunta si estoy en activo, a mis prebenjamín A del Nou Jove, que este año he vuelto a los banquillos para entrenar a mi chiquillo, que está en el prebenjamín, y la verdad es que estoy disfrutando como un enano. Entonces le mando un saludo a todos los peques del equipo, que me dijeron: Daniel, dinos algo, dinos algo de la radio. Pues aquí está, un saludo para ellos. Muy bien. Entonces, ¿entiendes a Simeone, que su hijo juega siempre? No, que va. La mujer me va pegando collejas porque dice: oye, que salga el chiquillo también, ¿eh? Sí. Te iba a decir, ahora ya hablando un poco más en serio, tú que has entrenado ya a jugadores amateurs, además, yo recuerdo la época del Segorbe, ¿no? Donde se puso dinerito y había que aguantar la categoría si se podía y demás, y en otras situaciones, en el amateur del Castellón, con gente joven formándose, al final, sea la categoría que sea, esto de dirigir a un grupo de futbolistas, cada uno con sus cosas, con su familia, con sus inquietudes, nunca es fácil, y lo digo, cuando ya das el salto a gente profesional, donde ya cada uno está mirando por su propio interés o egoísmo, quiero decir, trasladándolo a lo de Pablo Hernández, ¿no? No es fácil de la noche a la mañana pasar a entrenar a niños, chavalitos que quieren ser, a gente que es,
y que te está mirando de reojo a ver por dónde le sale, no ¿no? es fácil. Yo recuerdo siempre cuando yo estaba en el Acero, que pasé del juvenil al primer equipo del Acero, pues yo era muy jovencito, tenía 26 años y pasé a entrenar a gente que tenía 30 y pico, 40, y yo recuerdo la primera gente en el vestuario, yo creo que me entró hasta fiebre. Yo creo que me puse ahí delante y a mí lo que me impactó fue el silencio. Yo estaba acostumbrado, bueno, el juvenil está ahí, tal, y cuando yo entré en ese vestuario de gente mayor que no hablaba a nadie, yo recuerdo ponerme como un poco a sudar. Y decía, coño, que el presidente, yo le dije, cuando le dije, digo, creo que tengo un poco de fiebre. Y el presidente me dijo, a ver si te vas a acojonar ahora. O sea, impone. Entonces yo creo que Pablo también, bueno, Pablo ya tiene, como suele decir, esto pelado de estas categorías, ¿no? Incluso a lo mejor, hablando de categoría donde él ha estado, esta se le queda hasta un poco pequeña, ¿no? Lo que pasa es que a nivel de entrenador, no. Lo que decíamos antes de que le ha venido muy precipitado, es que yo creo que no hay como un momento que diga, no, cada no sé cuántos años ya puedes entrenar aquí. Yo creo que las situaciones te vienen así de repente. A mí en su día, por ejemplo, me llegó de repente, se van a entrenar del primer equipo, ahí estaba yo, este chaval, a ver. Y bueno, empecé ahí, yo creo que un poquito como Pablo, a nivel de, venga, a ver lo que aguanta, a ver cómo lo hace, y te vas cogiendo, le vas transmitiendo a los jugadores confianza. Yo veo a Pablo en el banquillo, y yo creo que lo que le ha transmitido a esa gente es confianza, y porque lo veo cuando salen las imágenes de él, lo veo un tío tranquilo, un tío y tal, que le está diciendo a los jugadores, jugar, disfrutar, ha puesto un poquito su sello ahí, a lo mejor el equipo es un poquito más, no sé, un poquito más dinámico, un poquito más de pausa, pero yo creo que sobre todo le ha dado confianza, los chavales estarán a gustos y bueno, y el equipo va funcionando. Entonces, pues bueno, también entiendo al club que diga, hostia, vamos a ver cómo va esto. Igual son 3 partidos de casualidad. Es un poquito, pues también eso, que siga teniendo la suerte, porque yo creo que la afición está con que, jolín, que siga Pablo. Bueno, él también hay que decir, siendo objetivos, que está viendo la cara amable del fútbol. Primero llegas al banquillo, es verdad, pero llegas sin la presión, ¿no? Llegas como entrenador provisional y te dicen, haga usted lo que pueda, ¿no? Saque el mayor rendimiento posible. Te encuentras con las victorias y de momento su carrera va a tener que hacerlo, pero ahora no ha tenido que gestionar ningún mal resultado, ningún mal rollo, ningún tipo de películas de estas que al final, cuando llevas ya mucho tiempo, te encuentras con ellas. Por ejemplo, volviendo a Eibar y ya centrándonos en el partido del domingo, Luis, Eibar el año pasado, parece que haya pasado una década, pero es que el año pasado empezó la temporada Vicker Reder de entrenador y un tal Lotán ya fue castigado en la primera jornada en Eibar. Una decisión disciplinaria de estas de empezamos aquí ya con el picador, o sea, y así empezó la temporada. Sí, yo creo que dedica a Pablo sí que hay un mundo en cuanto, digamos, a no seriedad, pero sí un poco al trato personal al jugador. Yo creo que Pablo, al haber jugado tanto y en tantos clubes y a tanto nivel, sabe un poco también ese trato al jugador como debe ser, y a lo mejor psicológicamente sabe un poquito llevarlo mejor. Sí, pero escúchame, si te pasas de bueno, te suben a la chepa. Si eres muy malo, se rebota el personal. Es que coger el punto medio... y luego cada jugador de su padre y de su madre. A mí lo que creo que ha tenido, por ejemplo, Plan no lo ha tenido, o no estaba lesionado, es ese jugador que demandábamos que fuera el jefe en el campo, y eso con Ronaldo lo hemos visto. Hasta ahora yo no veía ese jugador que pudiera llevar la voz del entrenador al equipo, y la verdad que el tener un jugador de esas características te marca mucho en cuanto a todo, es decir, en cuanto a la presión al árbitro, creemos que está muy encima, en cuanto a colocación de los jugadores, es un jugador que está constantemente corrigiendo, y es un jugador que lleva aquí 2 días y parece que lleve 10. O sea, yo creo que ese tipo de jugador también a Pablo le ha venido muy bien, y creo que tiene que ver mucho en el resurgir del equipo. Y en cuanto a Eibar, bueno, el año pasado nos merecimos ganar de todas con Dick, que fue un partido muy extraño, pero es partido de los que juega Eibar, es decir, juegan a los espacios, tiene gente muy rápida arriba, no cambia mucho el juego del Eibar. Y nos vamos a encontrar eso. Bueno, ha dicho Pablo que han cambiado bastante. Estaba Echeverría, que si no lo han echado todavía sigue en el Real Murcia. Al final se los va a cargar todos Pablo, conforme pasa entrenador. No, pero que Echeverría ya se lo cargaron el año pasado. Ahora está en el Murcia, pero estaba entonces Joseba Echeverría, que fue en su día internacional, jugador del Athletic Club, muy respetado, y bueno, jugaban bastante a eso, pero sí que es verdad que el partido arrancó con muchos errores. Error de Mollita, no sé si era minuto 1 minuto 2, nos enchufaron el 1-0, dice, madre mía. Luego llegó lo de Douglas, y bueno, el partido yo creo que como mínimo teníamos que haberlo empatado, pero en fin, fueron estas cosas del VAR. Esta es la gestión del vestuario, es un poco el punto que hay que esperar, ¿no? Para...
ahora en la época que estamos, y bueno, incluso 10 años atrás, es la base, lo que tienes que hacer, llevar bien sobre todo a las personas, porque al final te encuentras con personas. Yo aún he tocado un poco, vosotros sois más mayores algunos, pero yo aún he tocado que el profesor, por ejemplo, era autoridad, o la policía era autoridad, o el entrenador era autoridad, y lo que decían iba a misa, no se podía discutir. Ahora no. Ahora tienes que convencer, tanto al alumno como al jugador, como a tus hijos, como a todo el mundo, tienes que convencer para respetarte y para que te sigan, ¿no? Entonces esa yo creo que va a ser la tecla de todo, bueno, en la gestión de cualquier plantilla. Y lo que decíamos, a lo mejor ese grado de introversión que tiene a lo mejor Pablo, que comentábamos en el evento de entrenadores y demás, yo creo que es justo el punto a favor que a lo mejor ha sabido ver, porque el primer partido mete ya a Ronaldo Pompeu y a Kenneth Mama, ¿no? También lo metió al inicio. Sí. Jugadores que uno no había jugado ni un minuto. Y de meter Lucas por banda izquierda, que tampoco había jugado. Y luego de central también. Rectificar. Y en la segunda parte mete a Salva también. O sea, tiene toques que podemos considerar incluso ya suyos, de que ha sabido detectar que se juega a lo mejor en ese momento, cuando a lo mejor, sin lo que tú has dicho, sin la presión de ningún resultado, viniendo entre comillas interino y demás, haces el mismo 11 y esperar la reacción propiamente de los jugadores de manera implícita y demás. No, él desde el primer minuto ya intervino, y eso puede ser un punto a favor de la gestión que pueda hacer Pablo, justamente por eso, de esa relación que habláis de la plantilla, que él ha sido profesional muchos años y a un nivel alto o muy alto incluso, siendo internacional, y yo creo que eso ya le viene dado, que sabe lo que tiene que hacer con cada jugador seguro en cada momento. Yo creo que eso vamos a tener que estar tranquilos. Luego ya la riqueza o no táctica que le pueda dar al equipo, eso lo va a dar conforme pasen las jornadas, y como tú bien dices, que un partido se te ponga de espaldas y no de cara, o un cambio o un mal resultado. Pero para el corto plazo, mejor imposible, tanto la decisión del club como las intervenciones que ha tenido él. Ahora vamos a ver, que también pienso que tiene que ser un win-win para las dos partes, para el entrenador, en este caso Pablo, y para el club. Si no, pues tenemos otra vez esa bala. Podríamos guardarla y la volvemos a tener por si acaso. Ojalá no, pero la tenemos que volver a usar. Bien, pues esta es la primera toma de contacto, ¿no? Tenemos que centrarnos en el partido del próximo domingo, así lo mejor que podemos hacer es buscar la primera pausa, escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores y a la vuelta, ¿qué ha dicho Pablo Hernández de Leibar? ¿Qué ha dicho de la baja de Zipenga? ¿Quién puede ocupar esa vacante? ¿Qué opinan aquí nuestros invitados en el día de hoy? Con todo eso enseguida a la vuelta. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? Fanban Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. Fanban Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online Fanban Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanbancastellón.com y redes sociales. Fanban Castellón. Comodidad, aventura y Fanban Oreyud.
Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal. Trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Estamos de vuelta en Conexión Oreyud, aquí en el periódico Mediterráneo, en este viernes 10 de octubre. Viernes seguramente para los más afortunados de puente. Viernes un poco extraño, ¿verdad?, para aquellos que no lo han tenido y sobre todo pues mirando hacia arriba, hacia el cielo, porque más allá de que siempre hay quien dice que la lluvia es necesaria, está muy bien que llueva, pero sobre todo habría que pedir que fuera lunes, martes y miércoles, ¿no?, y que de cara al fin de semana, para poder hacer alguna cosita al sol, pues que nos respetara un poco. Pero bueno, ahora ya fuera de broma, sobre todo deseando que no caigan muchos litros a la vez, que sobre todo las alertas están en la zona sur, ¿no?, de la comunidad, incluso Murcia. Y bueno, vamos a ver, esperemos que no haya ningún tipo de problema. Han condicionado, de hecho, el viaje de la selección española, que tiene que jugar mañana en el Martínez Valero ante la selección de Georgia, y van a viajar mañana mismo los de Luis de la Fuente. Pero bueno, esa no es nuestra película, a pesar de que tenemos dos internacionales, repito, tenemos a Brian Zipenga con la República Democrática del Congo y tenemos a Ousmane Camara con su país, con la selección de Guinea. Volviendo al partido del domingo, esta mañana rueda de prensa de Pablo Hernández, se notaba la lluvia o quizá también el puente, pero bueno, los que allí estábamos le hemos preguntado, por ejemplo, por el Eibar. Esto dice Pablo. Sí, así es el mejor equipo, ¿no?, de la categoría en casa, 3 victorias y un empate, pero bueno, sabemos, ¿no?, de la dificultad del rival, del Eibar. Es un buen equipo y sobre todo en casa, ¿no?, su estadio se hace muy fuerte, siempre lo ha sido, ¿no?, durante su etapa en primera división también era un campo difícil para todos los equipos, y bueno, esperamos un partido muy exigente, donde vamos a tener que exigirnos al máximo, donde nos van a apretar, donde vamos a tener que tener personalidad también para jugar e intentar hacer nuestro partido y bueno, intentar mantener la línea que llevamos estos últimos partidos, que eso nos va a acercar a la victoria y bueno, sabiendo la dificultad, pero vamos con toda la ambición del mundo, ¿no?, a sacar los 3 puntos. Sí, bueno, está claro que, como dices, el Eibar durante muchos años pues era un club, ¿no?, un equipo que te exigía mucho en ese aspecto, pero es verdad que este año es un equipo que intenta jugar bastante el balón, es un equipo algo distinto, ¿no?, a lo que viene siendo habitual en el Eibar, y es un equipo que sabe jugar y que intenta jugar, ¿no?, o sea que también lo hemos visto muy bien y va a ser un partido que nos va a demandar en las dos facetas, ¿no?, tanto en ese juego, ¿no?, de presionarles bien, de quitarles el balón, como también de ese juego directo, que son muy verticales. Vamos a tener que estar muy, muy concentrados, ¿no? Pero bueno, al final siempre lo mismo, ¿no?, que vengo diciendo. Yo intento poner el mejor 11 que yo creo para cada partido. Obviamente tenemos algunas bajas por lesión, tenemos las bajas también de los dos internacionales,
O sea que bueno, habrá algún cambio, pero bueno, siempre pensando en sacar el mejor equipo para el partido. Va a sacar el mejor equipo para el partido. Ahora preguntaremos quién va a jugar en lugar de Brian Zipenga y lo que puede tener en mente Pablo Hernández, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Pablo Santiago, que empezó jugando como titular la temporada en el Castellón, vuelve a su tierra, ¿no? Vuelve allá a la zona norte del país, donde él se ha desarrollado futbolísticamente. Por cierto, que en el momento que estamos grabando este episodio de Conexión Oreyud, está jugándose ya la segunda parte de ese Togo, República Democrática del Congo. Llevan hora de partido. De momento Brian Zipenga está en el banquillo. Ha hecho 2 cambios el seleccionador del Congo, pero ha decidido que de momento Zipenga no, pero cuidado. Ha hecho un golito el único gol del partido. Está ganando la selección de Zipenga, está ganando el Congo. Ha marcado Cédric Bakambu, que no es ni uno que pasaba por allí y ha dicho, va, ponte tú ahí arriba a ver qué haces, ¿no? Cédric Bakambu ha hecho el único gol de momento del partido. Está jugando en banda derecha de lateral Wan-Bissaka, que también es un jugador con un recorrido extraordinario en la Premier y ha llegado a jugar en un grande como es el Man United. Bueno, hecha esa aclaración, ese matiz, estamos a la espera de si debuta o no Zipenga con la selección de su país. Lo importante es que no se haga daño. Tú decías al principio, Luis, que esperabas el fútbol directo de Eibar, pero según Pablo Hernández han cambiado con el nuevo entrenador, con Beñat San José, y eso creo que nos va bien, que ellos propongan, ¿no? Yo también lo he oído, que fútbol directo y bastante verticalidad. Yo no creo que, vamos, por lo que he visto del Eibar, no creo que tenga mucho, no le importa mucho la posesión del balón, sino ese fútbol directo. Es posible que hayan cambiado algo respecto a Echevarría, pero es un fútbol que siempre efectúa el Eibar y más en su casa. Es decir, pues bueno, ellos intentan desde detrás mantener a cero y todo lo que puedan rascar arriba lo harán. Veo un equipo compacto en vez de individualidades. Siempre es un equipo que es bastante compacto pues bueno, defensivamente son buenos, en portería también, y yo creo que tenemos un equipo para poder ganarles allí. Creo que de los 11 puntos que tienen ellos, estamos empatados a puntos, creo que 10 los han hecho en casa, es decir, que en casa son un equipo fuerte. Han empatado, creo recordar, contra el Depor, y no sé si el resto lo han ganado, pero vamos, que tienen números muy buenos de local y fuera, pues eso, invitado ideal, ¿no? Pero va a ser complicado, en definitiva, ese partido del domingo. Ya lo ha dicho Pablo en rueda de prensa, que el campo de Eibar todo el mundo lo conoce, ¿no? Y más en segunda división siempre va a ser difícil puntuar, por las medidas, por la gente, que va a haber presión seguro, el campo lo tendrán cogido al dedillo, como parece ser. Yo no he visto este año mucho a Eibar, pero sí que he visto la evolución del Castellón. Yo creo que no tiene que hacer un partido muy loco, tiene que seguir su línea y a partir de ahí esperar el momento que van a tener seguro para poder aprovechar. Lo de Pablo Santiago que decías, también a lo mejor por el tema de balón parado, nos puede venir bien también ese jugador de inicio, pero para poder aprovechar. Pero el balón parado es de Ronaldo, ¿no? Hombre, pero los corners solamente, si no cogemos los últimos partidos, pero lo que son faltas laterales y demás, Pablo Santiago sí que es verdad que ha demostrado por lo menos el golpeo que puede tener. Y es un jugador sobre todo que te puede aportar lo mismo que Zipenga, que puede ser ese jugador que juega en izquierda. Lo mismo, Pablo, tampoco seas tan generoso. Ni es tan rápido como Zipenga, ni desborda como Zipenga. Por banda izquierda puede meterse para adentro también y tener ese golpeo. Sí, pero son jugadores diferentes. Es diferente porque Zipenga tiene más velocidad, pero para lo que te va a exigir el partido de Eibar, me refiero, sí que a lo mejor puede ser el indicado para jugar por izquierda, eso me refería. Ya, bueno, son maneras de verlo. Yo luego cuando hagamos la alineación, yo te voy a decir, ya lo digo, cartas encima de la mesa, Mabil y Mama, creo que son los que van a jugar por lo menos de salida en Eibar. Siendo un partido fuera de casa, no sé, porque además a mí lo que me gusta de Pablo es que, oye, no tienes que tener ningún rubor de taparte un poquito más cuando juega fuera, ¿no, Dani? Que si al final hay que ir a ganar, pero el punto fuera de casa con los que tenemos ahora mismo es buenísimo. Hombre, yo creo que un puntito allí para Pablo y para Castellón sería bueno. Lo que pasa es que, claro, si el Castellón gana allí, esto que estábamos comentando antes de hombre, Pablo... Si el Castellón gana allí, la semana que viene es capitán allí, general. Si ya no se lo renuevo, ya no se hace algo, ya sería algo como muy sospechoso, ¿no? Pero bueno, yo también te digo que un puntito allí, yo ahora mismo lo firmaba. Conforme está el Eibar, conforme está el Castellón, viene de 3 victorias seguidas, un puntito de Eibar, ostras, yo lo firmaba, pero ya.
Sí. Pues, si hay que taparse, además está viniendo el frío, hay que taparse. Bueno, taparse tampoco es montar una barraca, a ver, al final estás hablando de que se... El Castellón barraca no va a montar seguro, no, pero me refiero a que un jugador un poquito más de corte defensivo, que tal, que no se vaya tan loco arriba, a lo mejor privas un poquito el sacrificio por la calidad, o sea, yo eso no lo veo mal. Sí. Bueno, ahora escucharemos lo que ha dicho concretamente de la ausencia de Zipenga Pablo, pero antes tengo por aquí a Manu Irún, vía telefónica. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José Luis, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Porque ya no sé si te saludo, estás en Alicante, si estás en Bruselas, en algún punto del planeta seguro que estás, o incluso por aquí, quién sabe. Sí, en la terreta. Son días complicados por el clima y el tiempo, pero sí, hemos conseguido pasar bien la semana y estar cerquita de casa. Perfecto, me alegro muchísimo, Manu. Antes que nada, para conocer también un poco tu opinión, ¿cómo has interpretado todo lo que ha pasado estas últimas 3-4 semanas a nivel de dirección deportiva o de banquillo del Castellón? ¿Y ese resultado te acaba de convencer o hay que seguir siendo cautos? Porque esto es fútbol. Bueno, recordarás que hablamos justo hace un par de semanas a puertas del debut de Pablo como entrenador y mi posicionamiento era muy, muy optimista, ¿no? En ese momento. A pesar de las circunstancias, sigo manteniendo, y no por ser oportunista ahora, de que creo que es el perfil adecuado como entrenador y que quizá, el club no se atrevió este verano por lo que era lanzar la temporada, pero que era muy acertado su puesto en principio de interino y creo que ahora pues más consolidado gracias a los resultados. Pero no solo, ¿no? Yo creo que en el fútbol los resultados mandan y eso lo sabemos, pero también un poco lo que se transmite, ¿no? Su tranquilidad y la paciencia un poquito que, a pesar de las urgencias que ha sabido transmitir a los jugadores, creo que eso pues les ha impregnado un poco de tranquilidad, además de la coherencia en cuanto al posicionamiento del equipo, en cuanto a, como bien estáis diciendo, el saber leer el partido y creo que para mí la novedad principal que está aportando, y fíjate que con Dick en la última fase o con Platt no lo vimos, es esos cambios oportunos, ¿no? El saber no solamente taparse, como decís, pero también desplegarse en el momento que el partido te lo pide, incluso a favor del resultado, ¿no? Para defender arriba. Yo creo que Pablo está muy preparado, ha jugado a gran nivel y creo que lo está intentando transmitir al equipo. Por tanto, bajo tu punto de vista, Manu, la dirección de campo es superior a Dick y Platt, ¿entendido eso? Yo lo que digo que hoy por hoy la lectura que está haciendo Pablo y la tranquilidad que está transmitiendo y la conexión con el club creo que es mucho más armónica de lo que vimos en la última fase de Dick, sobre todo, y en la mayor parte de Platt. Y en cuanto al estilo, en cuanto al modelo de juego, a la proposición en cada uno de los partidos, ¿eso te casa? Quiero decir, eso se ajusta, ¿no? Como dicen ellos, ¿es la talla ideal para lo que quiere Bob para el Castellón? Bueno, lo que quiere Bob seguro que viene combinado con los resultados, me imagino, con también la rentabilidad, ¿no? Como club. Yo creo que es pronto para evaluar ahí a Pablo, pero creo que ha hecho una muy buena lectura de los perfiles de jugadores que tiene y de su potencial. Lo decíamos y clamaba al cielo, es decir, que Cala tenía que jugar por dentro y tener el protagonismo y la manija del equipo, como bien Pablo ha sido como jugador, es uno de los principales cambios, sin sorprendernos, pero creo que le ha dado los galones que merecía. Después, el tener la capacidad pues de saber apostar por Alcaraz y de Mama en la derecha con un juego mucho más libre que Zipenga, bueno, pues son temas que seguro que son bienvenidos por la dirección deportiva, por el club, a la hora de las plusvalías famosas y las mejoras de esos jugadores. La tranquilidad en la portería, donde no hay debate, a pesar de que han habido alguna circunstancia que lo podría haber favorecido, pues bueno, yo creo que todo eso ayuda a pensar que está alineado con lo que el club quiere y oye, ambición ahora mismo toda. Para mí el Eibar tiene un problema este fin de semana recibiendo al Castellón. Yo creo que después de ganar 3 partidos y la dinámica positiva, el Castellón no va, y no creo que Pablo cambie un poquito la lectura de ser ambicioso con el partido. ¿Tú has llegado a jugar ahí en Ipurúa? He llegado a jugar y he llegado incluso en aquel Eibar de Garmendia de portero. Recordarás que era una leyenda, leyenda allí, pues me hizo un penalti que conseguimos marcar y
bueno, si lo recuerdo con cariño, es un campo difícil, un campo con mucha presión. Ellos saben y tienen la narrativa clara de equipo armero que además pues lo han desarrollado mucho durante estos años con la dirección deportiva, ahora en el Español, ya lo diré, no me sale ahora el nombre, pero sabes a quién me refiero. Garagarza. Y de Garagarza, eso es. Yo creo que la sombra de Garagarza es amplia. El Eibar no ha pasado por el mejor momento desde que él se fue, porque fue una comunión perfecta con la directiva allí, pero a pesar de todo, pues es un equipo que sigue manteniendo esos valores, aunque poquito a poquito yo creo que se ha adaptado a esta segunda división o a la Liga Hypermotion, intentando también jugar al fútbol. Por tanto, no es que vayamos allí a un partido donde no se va a intentar ser digamos ágil con el balón, sino todo lo contrario. Creo que Castellón tiene mucho que apostar para disfrutar de un gran partido. Uh-huh. Yo reconozco que el año pasado fui a Ipurúa y hacía muchos años que no estaba, y cuando has vivido esa etapa de tantos años, ¿verdad?, donde el Castellón, por desgracia, ha tenido su techo en Segunda División B, y gracias, porque luego vinieron los años de Tercera División, pues te das cuenta de todo lo que nos hemos perdido, ¿no? A nivel de crecimiento, a nivel de evolución, a nivel de cada año poner una cosita más, ¿no?, en el pisito, ¿no?, para que vaya mejorando. Y lo digo por esto, con todo el respeto, pero yo la temporada pasada, que yo era agosto, fue la primera jornada de Liga, y llegas ahí a Ipurúa, tienes el recuerdo en la mente del viejo Ipurúa. Llegas allí y ya sabéis que es un pueblo que hay una cuesta que si juegas arriba al fútbol y te cae la pelota ya no vas a por ella, porque si no ya no vuelves a subir la cuesta, ¿no? Quiero decir que hay mucha pendiente, está allí en una loma o una colina, como queráis, el campo, y bueno, tú entras y alucinas. Dices, pero ¿cómo es posible que la Sociedad Deportiva Eibar tenga este estadio? O sea, una sala de prensa que aquello parecía un cine. Yo pensaba que estaba en un cine, que habían 80, 100 personas. Claro, fue el Castellón, éramos 2 medios de comunicación y claro, parecía que estuviéramos allí, que, ¿sabes? Era una comodidad en las instalaciones, las cabinas, el campo. Es chiquitito, es eso, pues una cajita de zapatos, pero oye, súper moderno. Y te das cuenta lo importante que es llegar a Primera División, estar unas cuantas temporadas seguidas en Primera División, tocar ese dinero que te da la televisión de verdad y estar en la máxima categoría, y cómo eso te permite cambiar radicalmente lo que es el club. Porque ahora vas a Castalia, con todos los respetos, te viene gente de fuera y dices, mira, esto es el campo del Castellón que juega en Segunda. Y dicen, vale, claro, todavía es el estadio ese que hemos heredado prácticamente de cuando lo inauguraron, ¿no? Cuando vino el Atlético de Madrid, luego lo poquito que le han puesto para que esté más o menos decente. Pero tenemos que mirar hacia ese espejo, os digo a los tres, que me estáis mirando ahí muy serios, pero os digo a los tres y a Manu, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Por ejemplo, el Eibar se habla mucho de Osasuna, pero a mí también me gustaría mirarme el espejo del Eibar, porque para subir a Primera ellos hicieron muy bien las cosas y luego aguantaron el tiempo justo, porque ahora están en Segunda con un proyecto modesto, pero quítales lo bailado y lo que tienen. No, y sin presión económica de subir, porque era un club que recién bajado, sí que a lo mejor con la ayuda de la Liga y demás te da esa exigencia de subir, pero ahora vemos que como que ha creado un proyecto nuevo un poco más a largo plazo, 2-3 años a lo mejor. Si están en Segunda, bien, y si están en Primera, pues mejor. Yo creo que puede ser, como tú dices, un buen espejo, pero como ese club hay varios que un crecimiento un poco, como se dice ahora, orgánico, que no necesites el dinero únicamente para no subsistir solamente, sino subir, hacer un proyecto atractivo para la gente y que el dinero te retorne, porque esto al final es un negocio. Entonces, hay 3 o 4 clubes, como el Mirandés también. Mirandés más humilde a lo mejor que el Mirandés ahora mismo en Segunda División, o de donde viene el Mirandés, mejor dicho, no hay. Pero ha hecho años de Copa, ha hecho buenos en Segunda. El año pasado se quedó a un cuarto de subir a Primera. Son clubes que no tienen esa exigencia económica, me refiero, por subir, pero la historia además les empuja. Si pillan un año bueno, pues mira, que te dé tiempo de vida, por así decirlo, útil, 5 más. Sí. Ese es el modelo, supongo que a lo mejor tenemos que aspirar de momento. Bueno, eso habrá que en unos añitos, ¿no? 3, 4 años tendremos que pegar un clafit, que decimos aquí, Luis, sí. Para aspirar a eso, para ponernos zapatos de tacón de verdad, ¿no? Y decir, y aquí estamos. Lo hemos visto en el campo del Levante, por ejemplo, el cambio que ha pegado el campo del Levante, el del Elche, con menos población que Castellón. Incluso el Nasti tiene mejor estadio que nosotros, es decir, hemos estado en muchos estadios que han mejorado no con tanta historia ni categoría como el Castellón, pero bueno, la verdad que hemos estado demasiado tiempo en un pozo a punto de desaparecer y bueno, por suerte hemos vuelto y ojalá
siga con este tipo de inversiones y con este presidente que parece que nos vaya también. Y eso me lleva a lo que estábamos comentando anteriormente. Para intentar subir a primera, ¿hay que ser valientes o tenemos que hacer lo que hacen todos en segunda, Dani? Esa es la gran pregunta, tú que eres entrenador. Hemos ganado 3 partidos y ya estamos hablando de primera división. Estamos hablando del Eibar, que vamos a jugar contra el Eibar. No hace mucho el Eibar estaba en primera, nosotros estábamos en tercera división, si te descuidas. No recuerdo si coincidimos estando nosotros en tercera y ellos en primera, pero era así, Era así. Puede ser. Y dentro de poco irás a Almería, y Almería te digo yo que para dar la vuelta al campo tienes que llevarte la merienda, ¿sabes? Y es así, y son clubes que hace 40 años estaban como el Castellón, el mismo Levante. Sí, además, ¿cuál es la diferencia? Que ellos han estado en primera y tú no. Está claro, ¿no? Si es que tienes razón en todo lo que dices. Incluso es que te diría que vamos a poner a soñar, venga, va. Imagínate que ganamos en Eibar. El lunes siguiente ya estamos hablando aquí de, venga, ¿cómo voy a ese Castellón? Para arriba, para abajo. Y a mí la sensación que me da el equipo es un equipo con, no sé, como con más empaque que el año pasado. Que como esto de Pablo salga bien, como el equipo coja confianza, empiezas a jugar partiditos y te metes ahí arriba un poquito en la pelea y ya estamos hablando ahí de ese sueño de primera división. Es que podría ser. Y luego ya, pues todo lo que viene detrás es que es lo que tú dices, claro, es otra liga, es otras pretensiones económicas, es otra liga completamente diferente, claro. Y por tanto aquí, para ser más productivos en cuanto a la puntuación... Es que yo creo que es una combinación de todo, ni es ser muy alegre... Pero Dani, es que el año pasado el Castellón era capaz de ir de jugar la Copa contra el Villarreal, te digo un ejemplo, ir allí y dar el estacazo, porque si tenías el día, te pasabas una hora jugando en campo de ellos, recuperando la pelota, te la enchufabas, capitán general, pero también eras capaz de que te viniera cualquiera y te los hiciera a ti. O sea, y a lo mejor igual eso en segunda está muy bien, te lo pasas pipa, sobre todo cuando ganas, porque la gente, yo recuerdo el año pasado, leía un montón de tweets en X, que gente que no es de Castellón decía, es que me lo paso pipa. Claro, a ti te da igual que ganemos como perdamos. Yo me lo paso pipa sobre todo cuando ganamos. Cuando palmamos no me lo paso pipa. No. Pero esto muchas veces lo habíamos hablado cuando estaba allí, que decíamos, es que pase lo que pase no va a cambiar. Él es su forma de jugar y a lo mejor va ganando 1-0 y quedan 5 minutos, que os digo, tápate un poquito y el tío sigue igual. Sí, es muy divertido, muy tal, cuando te salía bien de categoría, pero claro, es que tú tienes que mirar al final de la temporada. Al final de la temporada pues no fue muy bien. Entonces ahí voy. Segunda división. Con Pablo podemos ser más fiables, más volviendo a lo que decíamos antes de que si hay que tapas un poquito, te tapas. Es que se tapaba hasta Ancelotti con el Madrid. Yo me acuerdo un partido que jugó contra el Manchester City que estaban los 11 defendiendo en Suárez. Bueno, Ancelotti mientras tuviera chicles, lo demás. Bueno, si se tapa el Madrid no se va a tapar el Castellón. Hombre, por Dios. Aquí lo importante es ir sacando resultados y yo creo que no tienes que jugar todos los partidos igual, incluso dentro del partido, toda la fase del partido igual, o sea, hay momentos para todo. Si quieres estar arriba tienes que hacer muchas cosas bien. ¿Estamos alimentando demasiadas expectativas, Manu, con esto o qué? No, yo creo que no. Yo intento ser realista dentro de la pasión que nos mueve a todos y creo, mira, déjame que te pase un apunte del tema anterior, es decir, del modelo Eibar. Y encima, hablando de taparnos y del fresquito que nos viene estos fines de semana, yo creo que un apunte de un libro que se llama El modelo Eibar, de Alex Aranzábal, el que fue presidente del Eibar, es para mí uno de los grandes libros que he leído de modelos de club, de la época del Eibar en segunda, antes de subir a primera. Y ahí recuerda mucho, con todas las distancias del modelo Castellón, por decir algo, a cosas que sí que se están haciendo muy bien para sentar las bases, para ser optimistas. Por tanto, animaros a si tenéis un huequito, el haceros con el libro, porque creo que os gustará y además veréis reflejados muchas de las cosas, ¿no? La narrativa, por ejemplo, que el Castellón está desarrollando, ¿no? Un modelo con algoritmo, con datos, pero al final, poco a poco, adaptándolo a la realidad de ese fútbol y con un director de orquesta como Pablo, que, insisto, sí que nos llama a ser optimistas. Porque hace 3 semanas quizá decíamos el equipo, los jugadores no son mejores que los del año pasado, pero bueno, ahora estamos viendo que con una buena dirección de orquesta y sobre todo juntándolo con los valores de aquí, con la comunión con un poquito lo que es la grada y el club, creo que le podemos sacar muchos resultados. Y yo, si me giro en el contexto, creo que este año la Liga Hypermotion es menos potente que la del año pasado. Estoy de acuerdo. Y eso es lo que me hace ser optimista. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que se está notando que los equipos tienen menos dinero. La mayoría tienen menos pasta los de primera, con lo cual los de segunda todavía están un poquito más tiesos y así.
pues vamos, ¿no? Es así, ¿no? Sí, pero yo lo veo complejo, no lo veo más fácil. Es decir, este año no se va a descolgar ningún equipo como el año pasado. Y el año pasado enseguida 2 equipos se descolgaron, por lo tanto habían ahí 2 plazas para jugarse, y este año estoy seguro que van a estar todos ahí y que va a ser muy complicado tanto despegarse de abajo como de arriba. Y en cuanto al equipo que estaba hablando Dani, yo lo decía en las derrotas, que teníamos mejor equipo que el año pasado. La gente incluso se reía y decía la mayoría que no. Yo el equipo de Pablo lo veo casi todos los partidos de 7-8, y con Dicker a un 9 o un 3. Es decir, incluso el de 9 podía ser un 3 y el de 3 podía ser un 9, porque era mucho a la moneda al aire. Yo veo un equipo muy compacto. Ahora ya la gente no echa de menos ni a Joshua ni a Chirino, ya era hora, sobre todo lo de Joshua, y bueno, y espero que el equipo en Eibar lo demuestre también. Por cierto, que Thomas Van den Belt ha estado también esta mañana visitando a los pocos compañeros que le quedan. No sé si conocía a alguien. Porque, sí, porque tiene 15 nuevos. Sí, va todo tan rápido que es muy complicado. Tema Pablo Hernández, que me lo han preguntado algunos aficionados, y esta mañana alguien que por lo menos tiene información, porque esto del reglamento va cambiando tan rápido que al final uno no le coge el hilo, ¿no? El asunto este de estar provisionalmente como entrenador y estas cosas, ¿no? Pablo Hernández, desde que está al frente del primer equipo del Castellón, su ficha se está presentando. Luego el club le ha hecho algún tipo de contrato federativo, él tiene licencia, con lo cual consta como primer entrenador del Castellón, ¿vale? Esto no supondría ningún tipo de problema, si es que él está de acuerdo, en el caso de que dentro de X tiempo, la semana que viene, la otra, dentro de un mes, dentro de 2, dentro de 3, el club dijera, mire usted, hemos llegado ya a un acuerdo con fulanito Betal, y él es el que se va a hacer cargo del primer equipo, no solo lo que queda de año, sino, en fin, el contrato que le pudieran llegar a firmar. Aquí hay lo que yo llamo trampa legal, a lo mejor el término no es el adecuado, ¿no? Pero yo lo llamo así a estas cosas, en las que si a ti te despide el club, tú ese año no puedes volver a entrenar, ¿vale? Creo que en el extranjero sí podrías, pero si te despide el club no podrías volver a entrenar en el curso de la temporada. Pero ahora lo que están haciendo muchos es están buscando una fórmula que es llegar a un acuerdo para la cesión de los derechos, con lo cual me imagino que pactan una cantidad económica y con esta fórmula el entrenador que es despachado pues tiene la opción de recalar en otro club, ¿no? No sé, pues no te quiere uno de primera, pues puedes ir a uno de segunda, o en el caso de Pablo Hernández podría regresar si él quiere al amateur en segunda federación, o en fin, podría hacer lo que estimara oportuno, con lo cual ahí no hay ningún tipo de problema a través de esta fórmula. Eso es lo que me han explicado a mí esta mañana y es la información que tengo, con lo cual la situación, digamos, provisional de Pablo, o tal como está ahora, podía prolongarse perfectamente durante muchísimo más tiempo. Otra cosa es cómo lo lleve él, si es que lo lleva mal o bien, que él deberá decirlo, si es el caso. El club ya sabemos que lo lleva bien, porque de momento va ganando los partidos y me imagino que duermen todos a pierna suelta, ¿no? Que se suele decir. Ha dicho algo Manu Irún del tema este de los datos y estas cosas, y os he dicho al empezar el Conexión Oreyú de hoy aquí en Mediterráneo que esta semana había tenido lugar esa apertura del curso de entrenadores. Estuvieron Marcelino García Toral, estuvo Calero, el de Levante, estuvo Sarabia, el del Elche, faltó Corberán y estuvo Pablo Hernández como primer entrenador del Castellón. Ahí, bueno, es una especie de diálogo que condujo nuestro compañero Quique Mateu, y en la parte final, es casi 2 horas de charla, le hace una pregunta a cada entrenador y, bueno, entran en el asunto este de los datos por un lado, las sensaciones por el otro, ¿no? Por ejemplo, Calero dice, así como habla él, ¿no? El entrenador de Levante dice, yo cuando acaba un partido a mí me traen aquí un dossier con 20-30 folios de lo que son los datos del partido. ¿Tú te crees que yo voy a ir a un jugador con 30 folios y me va a tirar el dossier este a la cabeza, ¿no? Al final tienes que procesarlos de alguna manera, pero tienes que facilitarle mucho las cosas, ¿no? Y estábamos en eso, datos por un lado, sensaciones por el otro, fútbol de antaño por un lado, fútbol moderno ahora que todo se mide y no te escapas, ¿no? Si has corrido menos kilómetros que tu compañero, pues al día siguiente tiene muchas papeletas para ser suplente. Le preguntan a Pablo Hernández que qué opina de los datos y lo de las sensaciones, y creo que es interesante que lo escuchéis. Escuchamos la pregunta también. Tú naciste en el dato, naciste en la herramienta, tienes todos los soportes a tu disposición y habrás vivido, yo sé que has vivido entrenadores de olfato, entrenadores que se fijan más en el modelo moderno. ¿Con qué te quedas? Bueno, yo lo he vivido como jugador, ¿no? Un poco el progreso, ¿no? Pues en mis inicios de jugador es cuando se empezaban a ver vídeos, solo veías vídeos del rival, analizabas tu partido, analizabas al rival y poco más, ¿no? Pero
con el paso de los años, pues he visto esa evolución, ¿no? Como jugador, cada vez nos daba más datos, cada vez se analizaban más cosas. Y en el final de mi carrera, pues también, antes de venir aquí a casa, ¿no? Al Castellón, pues estuve con Bielsa en Leeds, ¿no? 3 años, que era pues un poco obsesivo, ¿no? Con ese aspecto de los datos y tal. Pero bueno, al final, como han dicho mis compañeros, los datos hoy en día puedes estar horas y horas y nunca acabarás de analizar datos, tanto tuyos propios como de los rivales. Pero para mí, lo he vivido siempre como jugador y ahora como entrenador, el poco tiempo que llevo lo veo así. Eso está para apoyar, para ayudar, pero para mí es muy importante el feeling que uno tiene. Lo ha comentado Eder, ¿no? Tú puedes estar preparando, analizando datos y decir, pues vamos a hacer esto porque los datos dicen esto, pero luego tú percibes en el terreno del juego, ¿no? Que es que este jugador hoy no está, hoy con el balón no estamos, y por muchos datos que hayas analizado, de nada sirve, ¿no? Si futbolísticamente pues ese día no están enchufados, hay 2 jugadores que no están enchufados, ¿sabes? Al final, para mí es obviamente importante para los jugadores, ayudar a los jugadores, pero es un balance, ¿no? entre las dos cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con la manera de pensar de Pablo Hernández. No sé vosotros, pero no sé si esa es la frecuencia que sintoniza Populares. Yo también estoy con Pablo, es decir, y además dice una frase cuando se refiere a Bielsa, obsesivo en los datos. Yo creo que no se tiene que llegar a ese límite. Él como jugador puede ver más incluso a otro tipo de jugador, el ánimo. Al final estás tratando con personas, no estás tratando con números, y hay gente que a lo mejor estadísticamente no falla ningún pase, y ese día pues tema familiar, tema de amigos, tema de salud, tema de que el sol sale por otro lado, no está bien. Entonces él tiene que tomar una decisión por muy buenos que sean los datos. O sea, yo creo que lo personal y lo que vives día a día entrenando con ellos. Perdona, Luis, tú estás de acuerdo, pero ¿tú crees que eso empasta con la idea de club a nivel deportivo? Yo creo que al final Bob va a caer del burro. Yo creo que mejor que se baje, ¿no? Que caiga, ¿no? Sí, bueno, se baje, se apee, que haga lo que quiera. Pero que caerte tiene que hacer daño eso. Ha cambiado mucho Bob, ¿eh? O sea, estamos jugando con una línea de 4. Cuando eso él lo ha dicho, cuando vino aquí, que él quería dar espectáculo, y poco a poco él va aceptando cosas en el fútbol del día a día y se va haciendo más presidente de fútbol, porque no olvidemos que él tiene el mismo aprendizaje, por ejemplo, que tiene Pablo ahora en el primer equipo. O sea, él... Bueno, sin haber jugado a fútbol... Claro, por eso que aún tiene mucho más aprendizaje como presidente. Esto funciona de otra forma. Él venía como son los americanos, de mucho espectáculo, y para el espectador supongo que es la leche, pero bueno, si quieres ganar, si quieres tener un equipo competitivo, hay muchas más cosas. Y yo veo que Bob va aceptando más cosas no le queda una traba, porque ve los resultados que son positivos. Por lo tanto, al final lo de los números y el Big Data va a estar ahí, pero creo que pasará te digo una cosa, Luis, que toca. No sé qué te ha pasado este verano, pero yo creo que a ti en vacaciones te han hecho alguna suerte de exorcismo o algo, porque no eres la misma persona, de verdad te lo digo. Tienes que hacerte una analítica, te lo digo de verdad. O sea, hazte una analítica porque no eres la misma persona. Yo creo que ahí algo ha ocurrido, has bebido kriptonita o no sé qué narices te ha podido ocurrir, de verdad, Luis. Te lo he dicho que Platt pagó los platos rotos de Bob esta temporada, en pretemporada. Es decir, él se ha llevado muchos platos rotos que no eran de él. Lo que pasa es que eso se ha tenido que tragar, porque como tragó en otras cosas, pues aquí ha tenido que tragar. Pero no es todo culpa de Platt, ¿vale? Y además Pablo ha puesto a lo que tenía que hacer y seguramente se habrá saltado alguna regla. Ya, vale. Pablo, ¿qué lectura haces de ese corte para mí muy interesante de Manu Irún? A ver. De Pablo Hernández. Manu Irún está al teléfono y ya lo hablará. Tema datos es una herramienta y se ha hecho un hueco un poco. Sí, pero vamos a ver. A la fuerza. Ciñámonos a si eso empasta con la manera de entender el fútbol de Bob. Ya sabemos que estamos todos de acuerdo con eso. Pero ¿estará de acuerdo Bob? ¿Le parecerá bien a Bob en cuanto él detecte que estamos basándonos más en sensaciones que en datos? ¿Puede no estar tan contento? Esa es la pregunta. Pero yo creo que no es ni blanco ni negro. O sea, quiero decir, no se tiene que acoplar uno a otro. Las cosas son como son y tú donde vayas tienes que hacer ese camino. Para subir
el camino, como Dani decía antes, no es todos van a tener que defender, todos tal. Entonces, tú puedes predecir, que no significa que vaya a pasar con los datos o con las sensaciones. Una manera, para exagerarlo, ¿no? Más de tarot o una manera un poco más. Pero entonces, a ver, yo creo... Para embastar todo con lo que es Pablo Hernández, yo creo que lo que ha aportado Pablo a la figura del entrenador del Castellón es un poco de cordura, y que el aficionado medio, por así decirlo, o incluso yo me incluyo, estamos viendo cosas que en el momento hacíamos. Por ejemplo, el partido del Córdoba en casa el año pasado, si os acordáis, nos remontaron porque el equipo seguía atacando, como habéis dicho antes. Sí o sí, minuto 90 íbamos ganando y seguíamos atacando. A lo mejor ese partido, me incluyo yo como aficionado, 5 minutos colgados del larguero no hubiese pasado nada, y 3 puntos más en ese partido. Entonces estamos reconociendo un poco más el fútbol de segunda división a las decisiones que ha tomado Pablo. Y yo creo que es acercar el modelo que tiene, que no es desacertado el club, a la categoría o a la realidad de la competición en la que estás. Por lo tanto, es acercar el fútbol o la situación que está, el contexto que se dice ahora de que estás, al modelo tuyo. Yo creo que va a tener más recorrido, o hay más recorrido, de lo que es la dirección deportiva o club, Bob, llámalo X, a la realidad, que al revés. Bueno. Dani, antes de irte, que tienes prisa, ¿cuál es tu opinión? Pues yo creo que a día de hoy, Pablo, yo casi que lo veo más, está como en una fase que a día de hoy creo que es un poco más jugador aún que entrenador. A ver si me explico. Yo creo que él, como entrenador, su carrera es muy cortita, y yo creo que él está tirando mucho de su experiencia como jugador, y eso yo creo que de cara a los jugadores es algo bueno, porque yo creo que él le habla casi como de tú a tú, y le está hablando a una gente, un tío que viene de jugar en equipos muy importantes, que los entiende. Entonces yo me imagino ahora que vendrán con un tocho, como tú decías, un tocho de gordo a Pablo con datos y tal, y él me dirá, pues vale, sí, bien, tal, pues me voy a coger algo, pero yo creo que él está en el campo y ha visto que Ronaldo tiene que jugar, que el otro tiene que jugar, pues vale, y esas cositas él las ve. Y a lo mejor le darán datos y interpretará los que pueda, pero creo que aún no está en esa fase. Yo creo que está en la fase de un poco de tirar de lo que él ha sido y de lo que está viendo, y yo creo que Bob, a ver, pues tonto no es. Y si Pablo gana en Eibar, le importará un pepino que haya mirado los datos o no. Si esto va a peor, o sea, si no salen resultados, pues a lo mejor sí que le dice, pues te tienes que mirar de esto. No lo sé, a lo mejor pueden llegar a un 50-50 y decir, mira, tío, pues los partidos interprétalos tú como quieras, y a la hora de hacer los fichajes te voy a traer a este que el año pasado marcó no sé cuántos goles en aquella liga, no lo conoce nadie, y te lo voy a traer porque sí. No sé, a lo mejor también le das tú un carácter un poco más atractivo al club, que es ni una cosa ni otra. Hasta ahora me parecía que era todo como tú, ahí todos los megadatos y tal, y ha llegado un tío que dice, vale, sí, esto está de categoría, pero esto también se juega en el tú a tú. Yo recuerdo una vez, tuvo un scouting que venía del Villarreal y siempre venía con historias de estas detadas, y en un partido me vino, y os acordáis de Will, sí. Jugador, media punta brasileño, del Saguntino venía, pues, sí. No, venía del Acero. Yo venía del Acero, sí. Y en un partido viene ahí y es que Will, me acuerdo que es que ha tocado tantos balones, tal, hay que cambiar, tal. Digo, no, calla, déjalo. Digo, ¿cómo te pensás que no toca? Digo, si es que no lo dejo por lo que ha hecho, lo dejo en el campo por lo que puede llegar a hacer. O sea, que muchas veces los datos están muy bien, pero tú tienes unas sensaciones que dices, sí, es que este tío lo tengo que dejar, lo tengo que cambiar, tiene que jugar aquí, tiene que jugar allá. Entonces yo, no sé, yo creo que Pablo tiene que ir basándose en sus sensaciones y tirando de lo que le está yendo bien. Muy bien, Dani. Un placer como siempre. Hasta la próxima, que espero que no sea el año que viene, ¿eh? Igualmente. Venga, va. Pide algún permiso ahí en el equipo de Prebenjamines, ¿eh? Y primer objetivo, ganar la liga, ¿eh? Luego los datos. Complicado, pues lo intentaremos. Bueno, ¿queréis saber cuál es la opinión de Manu Irún al respecto? La vais a conocer enseguida, pero será después de la última pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrey, nave 69, Castellón.
En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FAMBAN Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FAMBAN Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FAMBAN Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanbancastellón.com y redes sociales. FAMBAN Castellón. Comodidad, aventura y FAMBAN Oreyud. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la Primera Federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de Segunda y Primera Federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Pues abrimos a partir de ahora ya la recta final de nuestro Conexión Oreyud de hoy viernes 10 de octubre de 2025 a puertas del fin de semana, por tanto con el partido de Ipurúa de este próximo domingo 4:15 de la tarde ya en perspectiva, pero no nos olvidamos que teníamos pendiente, lo decíamos antes de la pausa, también escuchar la opinión de Manu Irún al respecto de lo que hemos oído, ¿no? Esas manifestaciones de Pablo Hernández cuando era preguntado, ¿no? Sobre, ¿no? Pues esa dicotomía, ¿no? Datos, sensaciones, fútbol de antaño, fútbol moderno, prácticamente tecnología pura, ¿no? Manu, ¿cómo te posicionas tú y sobre todo cómo analizas la respuesta de Pablo? Bueno, José Luis, yo creo que es un tema precioso y más que el debate se esté dando alrededor del Castellón. Me gustan las dos cosas. Una por el fútbol y otra, como sabes, porque mi trabajo y mi pasión también están alrededor de la innovación y el dato, ¿no? Me gusta mucho escuchar a Pablo así. Y estoy de acuerdo, creo que era Dani quien decía que responde mucho a su frescura como jugador y ojalá no la pierda nunca, porque al final eso le va a dar siempre un buen equilibrio. Aunque creo que aquí, y es mi opinión, tenemos que diferenciar dos cosas. Una, lo que es el dato en el verde, lo que es el dato que ve el entrenador, el que usa para contextualizar ese partido, y otra cosa, lo que es el dato a nivel de club, a nivel de decisiones estratégicas.
Yo creo que el dato en el verde, empezando por ahí, eso está muy expandido hoy en el fútbol. Como en muchos otros deportes, quizá en el fútbol llegó más tarde, pero bueno, tenemos diferentes usos de ese dato en el momento de toma de decisiones de partido, de previo partido, de postpartido. Pero estaremos de acuerdo que el dato a nivel de club y de decisiones estratégicas de club, no todos van por ese camino. Y el Castellón es uno de los pioneros en esa parte, en la parte de gestión. Dicho eso, yo creo que el club no va a cambiar, Bob no va a cambiar. Bob creo que se va a adaptar muy poco a lo que pensemos que puede estar pasando en el verde. Yo creo que el club a nivel de decisiones, de fichajes y de hacia dónde va a crecer, va a seguir apoyándose mucho en lo que diga esos datos, porque es como ha crecido este proyecto, y mientras estén tanto Bob como Ramón detrás y la gente de toma de decisiones, creo que va a ir por ahí. Y estaremos de acuerdo que muchos de los jugadores que han llegado al Castellón hasta ahora no los conocíamos, y luego pues es el dato el que le está dando la razón un poquito a muchos de esos fichajes. Otros no, pero bueno, esto es así, no se va a acertar siempre. Dicho eso, creo que Pablo va a tener que ir adaptándose al uso del dato en el modelo estratégico del club. Perdona una cuestión para que matices. Sí. Entiendo que es Pablo quien tiene que adaptarse a Bob, ¿no? Si lo reducimos a los nombres propios, es Pablo el que tiene. Yo estoy de acuerdo en eso. Vale. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque Pablo basa en su experiencia del dato en el partido, es decir, en lo que va a estar viendo y interpretando, pero mira, te hago una reducción un poquito a otro contexto. Cuando Pablo pierda, vamos a perder partidos. Yo creo que en ese momento va a tener que interpretar muy rápidamente qué es lo que el club está buscando, y a partir de ahí en qué tiene que adaptar y qué tiene que corregir, no solamente para ganar partidos, sino para adecuarse a lo que es los jugadores que se han fichado, donde hay más negocio para el club, de acuerdo a la estrategia que se le ha marcado como entrenador. Y ahí va a tener que adaptarse mucho y muy rápido. Yo creo que ese va a ser su principal reto para ser un entrenador a largo plazo en el Castellón. A partir de ahí creo que estaremos de acuerdo que tendrá la preocupación, como la han tenido los anteriores entrenadores, de jugadores que no estén jugando y que el club tenga una apuesta clara por ellos en base a ese dato. A partir de ahí yo creo que es otra lectura, es decir, ese dato en el verde y el dato en los despachos llega un momento que se tienen que juntar a base de qué datos están previstos para una serie de jugadores que se están generando o no. Y en esos análisis son esas reuniones con club para ver qué está pasando y por qué esos datos nos están generando. Aquí hay una ventaja añadida a los anteriores entrenadores, y lo dije en verano cuando estuvimos hablando de Pablo, es que él conoce también lo que viene por detrás, de la gente joven que tiene detrás. Y esa gente no tiene dato, porque no lo ha generado todavía en el mundo profesional. Él, yo creo que tiene la posibilidad de apostar, y eso fue una conversación privada que tuve con Dick en su momento, hacerle ver a Bob que hay jugadores que todavía no tienen dato, pero que se les puede poner datos como objetivo. Y ahí yo creo que Pablo puede ser una carta ganadora para convencer a Bob de que no solamente es lo que ya existe, sino el potencial de lo que puede existir. Uh-huh. Bueno, jugadores como Joshua, que no tenía datos, ¿no? Y salió con datos y ha sido una venta, por mucho que a Luis Pastor le pueda doler, pues le hemos sacado más de 1 kilo al Rayo Vallecano, que sí, que Martín Presa es un primo, que nos tiene cariño y nos ha soltado 1 kilo. Pero bueno, volvamos al asunto, porque es un tema que tiene... no es tan fácil de acotar, ¿no?, este debate, como decía Manu Irún. Yo estoy de acuerdo un poco en la visión que tiene Manu, por supuesto, en el punto número 1, que es aquí quien manda es Bob Bulgaris, y el que se tiene que adaptar es el que trabaja para Bob Bulgaris. Eso creo que es algo incuestionable, ¿no? Y las reglas del juego las pone Bob Bulgaris. Hay un juego que tiene sus reglas, que es el fútbol, pero luego están las reglas del juego de ser, en este caso, el entrenador del Castellón, pues en base a unos jugadores que se eligen por parte del club. Esto no es solo del Castellón, la mayoría de clubes hoy ya fichan por encima de lo que pueda decir o no el entrenador. Hay muy poquitos entrenadores que tengan el suficiente peso como para ser ellos los que deciden en el último instante quiénes llegan y quiénes no llegan a las plantillas. Pero luego hay otras muchas cosas, ¿no? Y esto yo no me lo invento, quiero decir, hasta hará menos de un mes el propio Bulgaris ha concedido 2 entrevistas aquí al periódico Mediterráneo, nuestro compañero Enrique Ballester. Una de ellas, la que leímos con mucha más atención, fue después de destituir a Plat, ¿no? Y en ella Bulgaris habla claramente de cuestiones futbolísticas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice es
Los cambios en Córdoba, ¿no? Me imagino que refiriéndose a la salida de Jerena Barrena en lugar de Calatrava, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de cuestiones futbolísticas que son, o hasta ahora muchos entrenadores consideraban que eran su coto de decisión, ¿no? Que esa era mi área, ¿no? Y mientras tú quieras que esté, esto lo decido yo, y el día que tú quieras que no esté, pues que lo decida quien sea, ¿no? Entonces, la situación de Pablo por eso es un poquito peculiar con esto de los datos, porque además nos consta que hay, bueno, pues en ese sentido, a la vista está el ejemplo que acabo de daros, hay un intervencionismo, cierto intervencionismo se podría decir, que es muy fino en los datos, ¿eh? Quiero decir, el programa que manejan en el Castellón es fino hasta el punto de decir que si fulanito entra por la izquierda, produce más en ataque que si entra por la derecha. Estamos hablando de eso, ¿eh? Sí, bueno, ahí es lo que decías tú. Yo creo que Bob, el aprendizaje le queda mucho, porque creo que hay líneas que no debe pasar un presidente, por mucho que mande yo aquí, porque si no tú mismo vas a estar limitado a la contratación de entrenadores. Van a venir entrenadores en los cuales no van a querer pedir por el sistema que tú tienes. O sea, yo creo que Pablo sí que debe seguir una línea de juego, que es la que quiere tener el club, la que también marcas en el amateur, pero tiene que tener líneas en las cuales el presidente no deba entrar jamás, tenga que tener totalmente libertad para hacer eso. Por lo tanto, yo creo que es de las primeras veces que futbolísticamente te dices por qué te has cargado a un equipo y por unos cambios y todo, y a los otros presidentes no los escucho. Lo hacen pero en privado, ¿eh? Lo hacen en privado, y luego marcan en lo que sea. También ningún presidente contesta continuamente en X como hace Bob. Bueno, eso puede ser, no sé si es bueno o malo, es diferente, pero creo que el presidente hay líneas que no debe pasar, y sigo pensando así por muchos datos que tenga y por mucho que él mande. Se va a quedar limitado en cuanto a la contratación de muy buenos entrenadores. De hecho, creo que el último le dio calabazas y va por ese sistema. Y creo que, bueno, ahora Pablo se podrá acoplar a Bob. Es verdad que tanto a uno como a otro creo que les quedan por aprender en los puestos que están, pero no creo que se basara todo en los datos, por muy finos que sean. Creo que le deben ayudar a Pablo en cuanto a ayudar a los jugadores, pero hay otra forma de ayuda que no entra en cuanto a números. Yo creo que el presidente se debe cortar en cuanto a unas líneas rojas que yo creo que debe marcar incluso Pablo en el banquillo. Bueno, al final este deporte es tan grande que hay tantas variables que al final es muy complicado manejarlas todas, ¿no? Otro de los méritos para mí de Pablo ha sido reclutar de nuevo a los capitanes en el césped, ¿no? No los que llevan brazaletes, sino, bueno, alguien como Alberto, ¿no? Que parecía ya medio apartado por Plat. Tú no te puedes permitir el lujo de tener a Alberto en el banquillo y que sea, ¿no?, un comparsa, teniendo lo que tienes, ojo, en las condiciones de la plantilla actual, y luego algún otro, ¿no? Pero no es fácil, navegar en estas aguas, Cuando va todo bien, todo se engrasa porque el de arriba está contento, ¿no? Como decías tú al principio, Pablo, al final vas ganando. Esto es como la crítica en la prensa. Si pierdes, te van a sacar puntilla de todo. O sea, mira, que él ha centrado mal, el otro ha tirado 3 veces, no ha tirado una entrepalo, no sé qué. Ganas 0-1, aunque sea de verdad, de chiripa, pues todo el mundo está contento. Pero lo que tiene que encajar en el modelo o en una competición tan larga como esta es una derrota. Que dentro de tu dinámica como equipo pueda encajar una derrota perfectamente, pero claro, hay maneras de perder y hay maneras de ganar. Pero que encajes una derrota, por ejemplo, ir a Eibar y perder, no tiene que encender las alarmas. Igual que 3 partidos seguidos no tenemos que ser aquí los capitanes generales tampoco. Entonces, si tú consigues en tu modelo que encaje ese pasito atrás o ese no avanzar, pues siempre va a ser más fácil progresar. Ahora, en el momento que hay clubes que pierdes y está mal de todo, pues entonces es cuando ya el modelo pues se pone todo a crítica y no vale nada y demás. Luego, contestando un poco a Luis también, ¿qué es más importante en este club? ¿El modelo o el entrenador? Igual que el dato decíamos que es una herramienta para el entrenador, o debe serlo, ¿no crees que para el modelo el entrenador es una herramienta más? ¿Puede servir uno o cualquiera? No. Entonces yo ahí sí que está clarísimo, ya lo hemos podido ver, que el entrenador es uno más. Donde veíamos un liderazgo casi permanente de Dick Redder, vimos que de un día para otro esto se fue al aire. Sí. Y se quedó el segundo, no vino otro. Se quedó alguien que en teoría asumió este modelo también. Y asumió un rol menos protagonista. Correcto. Más secundario. Más de segundo plano, sí. Pues el entrenador ahora mismo, tú fíjate que llevamos muchos años, bueno, los años de Plat, no hemos cogido ningún entrenador de la rueda, que se dice, ¿no?
por decir nombres así a bote pronto, Luis García Plaza de segunda división, etcétera, sino que están cogiendo entrenadores que acepten este modelo. Y yo creo que estamos en un momento importante para el club, que estamos entre dos aguas, estamos un entrenador como es Pablo Hernández, que puede conocer la categoría como tal e incluso tener proyección, y un entrenador que el club, o un recurso humano que el club puede utilizar para reclutarlo también para su modelo. O sea, yo creo que tienen los dos mucho que ganar. Y creo que ambos tienen que ser muy inteligentes para sacar provecho y que el club evidentemente gane y tire para arriba, ¿no? Pero no trataría a Pablo Hernández como uno más, y evidentemente Pablo ya no se le puede reprochar ni decir nada, sino ha aprovechado la oportunidad y ahora la pelota está en el tejado del club. Tiene una encrucijada gorda, porque no está jugando con cualquiera ahora mismo, Bulgaris tampoco. Entonces, yo no me equivocaría. Yo creo que tendría clara mi decisión. Ahora falta también que la otra parte quiera, pero no supeditaría 100% el modelo a este momento, a este del club. A lo mejor en un futuro sí, o en el pasado se ha acertado que el modelo era más importante que el entrenador, como con Dick Reder, ¿no? Pero ahora mismo estamos en una situación que el club creo que tiene más que ganar que Pablo que perder. Remata el asunto si quieres, Manu, y hacemos ya la alineación para el domingo. Pues mira, lo remato volviendo al verde. Yo creo que aunque queramos darle mucho protagonismo al modelo, al presidente y al entrenador y sus datos, aquí quien gana los partidos son los jugadores. Totalmente. Y a partir de ahí hay que intentar convencerles de que el partido de Eibar es lo más importante y que tiene que salir a ganar. Muy bien, bueno, pues no tenemos a Zipenga, ya lo sabéis, y le hemos preguntado esta mañana a Pablo por esa ausencia, que es muy importante. Esto ha contestado el míster castellonense. Bueno, pues con otro jugador. Al final otro ocupará su sitio. Como he dicho, están entrenando todos muy bien. Estoy al 100% seguro de que el que juegue en su posición lo va a hacer muy bien y va a estar a un buen nivel. Así que bueno, decidamos quien decidamos, el que tenga que jugar ahí. Estoy seguro que va a hacer un buen papel y obviamente con las mismas características de Zipenga no tenemos otro jugador, pero bueno, tenemos otros jugadores parecidos, otros jugadores que con otras características nos pueden dar otras cosas. O sea, al final, como he dicho, pues elegiré al que crea que nos puede dar más cosas para enfrentarnos a Eibar. Bueno, pues eso ha dicho Pablo Hernández. Por cierto, ha acabado ya el partido de la selección de Zipenga, de la selección de la República Democrática del Congo. Han ganado 0-1 a Togo, pero no ha jugado ni un minuto. Luis, lo tenemos más sano. Yo, que no juegue. Oye, el chaval se vendrá cabreado, pero para nosotros es mejor que no juegue, ¿no? Que nos haga daño. Sí, hacía tiempo que no teníamos dos internacionales, ¿eh? Eso es que ya vamos subiendo de categoría. Y bueno, mal descansado. Lo que fastidia es no poderlo tener a Eibar, porque la verdad que estaba en un momento muy dulce. ¿Tenemos el 11 claro, Pablo, para el domingo o qué? Sale solamente Zipenga, ¿no? Si no recuerdo mal, hemos dicho. No hay más bajas, me refiero de lo que viene siendo Zipenga, el habitual. Sí, Camara tampoco está, pero no jugaba. Sí. Yo sigo, como te decía al principio del programa, por el campo que es, por el momento que está el Castellón, el más indicado para mí, aunque no sea el mismo tipo de jugador, tiene que ser Pablo Santiago, porque le va a dar más empaque. Es un jugador que ha venido participando y no le va a venir de nuevo la titularidad, pero yo creo que de inicio, Pablo Santiago. No ha dicho Manu Irún nada de... Ay, Manu Irún, tengo la manía con Manu Irún, lo quiero hacer entrenador del Castellón. Ya te llegará tu momento, Manu. De momento tienes demasiado trabajo y tenemos a Pablo que está haciéndolo bien. Digo que Pablo Hernández no ha dicho nada de las bajas, más allá de los que ya conocemos, que son Agusienra, Douglas Aurelio y Briñani, más los que están con la selección. Entiendo que no tiene que haber grandes cambios, ¿no? Viniendo de ganar como venimos, es decir, Matis, el belga, estará en portería, ¿no? Con Lucas Alcázar, no Alcaraz. No es primo del tenista, es Alcaraz, Lucas Alcázar en banda izquierda. Salva, Alberto y Meló, sí. No Alger, pero Meló. Es que el otro día estaba yo escuchando al compañero que narraba en la tele y me quedé así un poco y lo pregunté. Sí, es Meló. Meló en la derecha, en la izquierda. ¿Por qué te ríes, Pablo? Lucas. Si se pronuncia así, ¿qué quieres que lo ponga? No me río de la pronunciación francesa del siglo. Alcázar, Alberto Jiménez y Salva Ruiz, ¿no? Sí. En el doble medio centro yo tengo claro que juega Ronaldo y la duda es si juega Doué o juega Barry. Yo para mí juega Doué. Barry lo tiene para jugar en casa y hará como el otro día que ganamos 0-1 y salió Doué. Para mí la dupla Ronaldo-Doué. ¿Sí? Yo creo que Barry. ¿Tú crees que Barry? Manu, ¿tú qué crees? Y yo he puesto un poquitín más por Doué.
por el rival, no más que nada. O sea, la defensa habitual, ¿no? Con el portero no hay motivos para cambiar. Dubé, Ronaldo, Pompeu, y a partir de ahí Calatrava creo que juega seguro, ¿no? Sí. Si no pones a Calatrava ya estás empezando a cabrear al presidente. No se puede hacer ahora mismo. Yo, Pablo, mamá. Además, Calatrava está haciéndolo realmente bien, ¿eh? Lo he dicho así un poco de coña, pero vamos, el chaval está haciendo buenos partidos. ¿Mamas va a seguir? Mamá y Pablo, sí. Pablo Santiago por la izquierda y mamá. Yo coincido, sí. Yo creo que va a jugar. Yo lo he dicho antes de empezar, o sea, cuando estábamos empezando el programa he dicho Mavil, Mama. Si no juega Mavil de titular sin Zipenga, ya Mavil. Hombre, el que ha salido sustituyendo hasta ahora ha sido Pablo, ¿eh? Mavil ha tenido alguna oportunidad, pero no muchas. Pero ha sido titularísimo en en las primeras jornadas, ¿eh? Sí, con pero Plat, luego, no con Pablo. Pero Mama no jugaba. Efectivamente, ahí ha habido. Sí. En la arriba lo tenemos claro quién es, ¿eh? Sí, es Jacobsen, ¿no? Sí, ese no. Nos falta el recambio de Zipenga, Manu. Y yo apuesto por Suero si está para jugar, fíjate. Vaya. Yo creo que... Ahí te está poniendo el corazón ahí, ¿eh? Porque un tío que lleva todos los partidos de Pablo Hernández sin jugar, de repente ser titular. Pero creo que en dinámica positiva, fíjate, me guío un poquito más por el instinto que por los datos ahora mismo, pero creo que Pablo quiere seguro ganar adeptos al proyecto. Y ahora mismo Suero es un lujo en el banquillo. Tenemos que estar de acuerdo en eso. A mí me sorprendería mucho que fuera titular Suero, ¿eh? Que jueguen no tanto, pero que saliera de titular en Eibar. Y por lo demás, Manu, lo demás estaba claro, ¿no? Afortunadamente, eso es buena señal. Sí, está muy estable. Incluso la referencia de Jacobsen para este partido es como anillo al dedo. Yo creo que nos va a venir súper bien. Muy bien. ¿Cómo eres de optimista, Manu, para el domingo? ¿Firmas el empate o hay que ir a por más? No, yo creo que nos venimos con un 0-2 y sin demasiados problemas. Te lo vuelvo a decir igual que el día de la cultural. Yo creo que es un partido donde vamos a imponer el juego nuestro y la buena racha. Así me gusta, Manu. A ver si nos vemos pronto. Un abrazo, amigo. Muy bien, igualmente. A vosotros. Bueno, pues 0-2 que apuesta Manu Irún. ¿Vosotros qué? Para concluir. Yo en Ipurúa, que es un campo... ¿Es pequeño o es grande? Es pequeño, ¿no? Bien, estrecho. Estrecho. Yo 1-4 veo. 1-4. Sí. Si fuera ancho. Con Dick hemos Si fuera ancho, ¿qué verías? 1-7. Si encontráis a Luis Pastor un poco extraño, se ha mollinizado. Lo han abducido este verano. Lo han abducido. ¿Con Dick ganamos 3 partidos seguidos fuera? Es posible, sí, pero Neibar no, desde luego. No, Neibar lo tengo claro, pero no sé si este... En primera red. No, hablo en segunda. El inicio fue muy bueno, pero 3 fuera seguidos. Bueno, ganar 4 consecutivos en segunda división no está al alcance de todos. No, te lo digo porque ahí podría batir un récord, Pablo. Sí, no, ya ha batido, creo que es el entrenador de Castellón en fútbol profesional que más victorias ha conseguido. 3 consecutivas, consecutivas. Y fútbol profesional. ¿Y de momento ha echado a 2 entrenadores? Sí. Pero bueno, eso hay que ir con cuidado, porque hay un refrán que dice que a quien a hierro mata, a hierro muere. Pablo, ¿tu resultado? Yo 0-1 sufriendo ahí en Eibar, pero yo me apunto al 0-1. De penalti. ¿Y el gol de quién? ¿De Suero? De penalti, ¿quién sería entonces? Pues vamos a decir Ronaldo Pompeu. No estaría mal, que se estrenara Ronaldo Pompeu. Un penalti en estos últimos minutos así con tensión, Ronaldo, para adentro. Calatrava el otro día lo tiró. Ronaldo, vamos a darle más galones todavía. Sí. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Mucha suerte esta temporada con el Beñón. Nos vemos pronto, gracias. Seguro que sí. Gracias, Luis. Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado, como siempre. Regresamos ya el próximo lunes con el post aquí en Mediterráneo Conexión Oreyud y ojalá, como apostamos todos, con +3 en la buchaca. Imaginad la semana que tendríamos, Sería espectacular. De momento, a disfrutarlo lo mejor posible. Adiós.